Hola a todos. El presente video es para exponer el proyecto de la materia de taller de investigación 2, denominado Identificación, consecuencias y estrategias del estrés en los estudiantes de la carrera de licenciado en Administración, el cual presentamos una servidora, Edith Araceli Mercado Ramírez, con número de control 17572-4, y Stephanie Pulido Reyes con número de control 18500-552. Somos de la licenciatura en Administración cursando esta materia de verano en la especialidad de Ingeniería Industrial. Comienzo con el índice, el cual se conforma de 3 capítulos. En el capítulo 1 encontramos, entre otros temas, el planteamiento del problema, el alcance del proyecto, el cronograma de actividades. En el capítulo 2 encontramos el marco teórico, las estrategias en el organismo y las técnicas de muestreo. Asimismo, en el capítulo 3 tenemos la metodología, los instrumentos de medición y diseños de instrumentos. Introducción. El estrés se ha convertido en parte de nuestra vida diaria y tal vez por eso no alcanzamos a dimensionar la magnitud del efecto que puede tener en nosotros, pero en este caso se enfocará directamente en los alumnos de la carrera de Administración. En el proyecto buscamos dar a conocer las consecuencias, las causas que provocan el estrés, además de brindar posibles estrategias y soluciones para disminuirlo y evitar problemas mayores. Capítulo 1. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema. El estrés es un fenómeno adaptado de los seres humanos que contribuye en buena medida la supervivencia, a un adecuado rendimiento en las actividades y en el desempeño y eficiencia y eficacia de las esferas de la vida. Las exigencias académicas, los nuevos horarios, las nuevas relaciones interpersonales, los tiempos de entrega de trabajos prácticos hacen que, independientemente de asistir a una universidad pública o privada, los seres humanos que en este momento juegan el rol de alumno viven el primer año universitario como estresante. El ingreso, la permanencia y el egreso de un alumno de una institución educativa suele ser una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico. Es esto lo que se puede decir en el ámbito universitario llega a ser estresante cuando un alumno percibe que la situación requiere más recursos personales que reconoce más disponibles. Objetivo general: prever, disminuir y concientizar sobre el estrés en los alumnos de licenciado en Administración. Los objetivos específicos es identificar las consecuencias del estrés en los estudiantes e informar a los estudiantes el cómo se origina y cómo afecta el estrés en sus vidas. Divulgar y enseñar, promover diferentes estrategias para disminuir el estrés en los estudiantes. Antecedentes del problema. Se debe a la liberación de hormonas específicas como la adrenalina, el cortisol, que son las que activan el cerebro y que de esta alertan
los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca, entre otros. Existen tres tipos de estrés. El estrés agudo es el tipo más frecuente de estrés que produce fundamentalmente cómo reacciona la exigencia de la presión puntual, por lo que se controla la duración y fácilmente manejable y tratable. El estrés crónico es un estrés agotador que produce un desgaste físico, emocional, continuo a la persona que sufre. El estrés agudo episódico se refiere a las que sufren en situaciones de estrés agudo de forma repentina y que permanecen, acaban atrapadas en espiral de una situación excesiva. Las responsabilidades de las que surge en la vida. Desordena, dirige la presión autocrisis continua. La delimitación de la investigación. Para hacer este proyecto una opinión viable con los recursos actuales con los que contamos, limitamos a la población de estudio específicamente en el área de licenciado en administración. Los tipos de investigación. El tipo de investigación que pretende realizar es descriptiva, ya que es el primer acercamiento que tenemos con el problema. Vemos a simple vista cómo se manifiesta y qué ocurre cuando se manifiesta en los alumnos. También es una investigación de campo, ya que requerimos la obtención de información de nuestros sujetos de estudio para medir el extenso problema de todos mediante las herramientas de encuesta, por ejemplo. La delimitación de las variables. La variable independiente son los niveles de estrés, como el tiempo para las estrategias y la complejidad, la alta cantidad de tareas, el que se lleva a hacerlas, es el principal estresor para los estudiantes de administración. Las medidas más efectivas que tienen los estudiantes de administración es sobrellevar el estrés, es escuchar música, salir con amigos y hacer deporte. La variable dependiente bajo el rendimiento académico, el proceso de estilos de aprendizaje relacionados con el desempeño educativo, como las notas y el aprendizaje. La fatiga, el cansancio, el mal humor y los problemas estomacales, además de la ansiedad, tienen algunas consecuencias en el estrés. Los estudiantes de administración y las medidas efectivas que tienen los estudiantes para sobrellevar el estrés. El cronograma de actividades se planea implementar, dar a conocer la delimitación del problema. Para llegar a este punto se hizo una lluvia de ideas para llegar al cual íbamos a investigar el tema. Se tuvieron que separar entre objetivos específicos, generales, para ver el alcance del proyecto. Y se quiere dar a conocer a los estudiantes mediante encuestas y dar retroalimentación de los datos resueltos de la investigación. Capítulo 2. Marco teórico.
¿Qué es el estrés? El estrés es un proceso de alerta físico y mental que es la respuesta fisiológica y psicológica ante las situaciones diversas que sentimos que nos desbordan por creer que no tenemos tiempo o capacidad para resolverlas, aunque no haya síntomas claros o diferencias. El estrés se produce cambios en el organismo como funciones del cuerpo, en el cerebro, en el corazón, los músculos, la respiración, la digestión. Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en un exceso de situaciones que superan sus recursos, las cuales pueden ocasionar el estrés. Son muchas, pero el estrés no tiene por qué ser malo. También hay estresores positivos. Es una circunstancia de estrés, cómo actúa el proceso general y la adaptación del individuo en el medio. Síntomas del estrés. Distinguir entre una dosis aceptable de estrés es una experiencia no siempre fácil. Estamos acostumbrados a correr de ahí para allá y hacer varias cosas a la vez y afectarnos con respecto al, por lo que principalmente al presentar atención no es solo nuestro estado de ánimo, sino también el de algunos síntomas físicos, como son los siguientes: problemas de concentración, insomnio, problemas digestivos, problemas en la piel, alta tensión, irritabilidad. Los efectos comunes del estrés. A nivel conductual, moverse correctamente, risa nerviosa, rechinar los dientes, tics nerviosos, problemas sexuales, comer en exceso o dejar de comer, beber, fumar, dormir en exceso o sufrir de insomnio. A nivel físico es la opresión del pecho, el hormigueo o mariposas en el estómago, la sudoración en las palmas, palpitaciones, dificultad para tragar o para respirar, sequedad en la boca, temblor corporal, manos y pies fríos, tensión muscular, falta o aumento de apetito, diarrea o estreñimiento y fatiga. A nivel psicológico o emocional es la inquietud, nerviosismo, ansiedad, temblor o angustia, deseos de llorar, el nudo en la garganta, irritabilidad, enojo o furia, deseos de gritar, golpear o insultar, preocupación excesiva, pensamientos catastróficos, dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse, cambios de humor, depresión, entre otros. Tipos según la Asociación Académica de Psicología. El estrés es una fase normal y tiene dos tipos. El estrés agudo es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza, tensión, malestar estomacal, entre otros. Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas del estrés agudo, dado que a corto plazo el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar daños importantes ocasionados en el estrés a largo plazo. Agonía emocional. Una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión.
Las tres emociones de estrés: sobreexaltación, exagerar, que deriva de la elevación de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración en las palmas o manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, dolor en el pecho. El estrés agudo. El estrés agudo episódico es una parte que están aquellas personas tienen estrés agudo con frecuencia cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos o crisis. Parece estar permanentemente en las garras de un estrés. Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas o estén tensas. Siempre apuradas, tienen que ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. El trabajo se vuelve un lugar muy estresante para ellas. Otra forma de estrés agudo episódico surge en la preocupación insaciante. Ver el desastre a la vuelta de la esquina y prevé que el pesimismo, una catástrofe en cada situación. Los que ven todo mal también tienden a agitarse demasiado o a estar tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados o hostiles. Los síntomas de estrés agudo episódico son síntomas de una sobreagitación prolongada, dolores de cabeza tensos, persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, enfermedad cardíaca. A menudo el estilo de vida de los rasgos de la personalidad están tan arriesgados, son habituales en estas personas que que no ven nada malo en la forma como conducen sus vidas. Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. El estrés crónico se produce durante un periodo de tiempo más prolongado que el estrés agudo. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación que pueden llegar a no darse cuenta que lo viven y, y acaban sufriendo problemas de salud. Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés crónico no lo es. Este estrés es agotador, desgasta y a las personas día tras día, año tras año, y el estrés crónico destruye al cuerpo, la mente, la vida. Siente que afectan a árabes, judíos, las rivalidades étnicas interminables que afectaron a Europa Oriental y la Unión Exsoviética. El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación de- deprimente, sin esperanzas. La persona abandona la búsqueda de las soluciones
Algunas experiencias afectan afortunadamente la personalidad, se genera una visión del mundo o un sistema de creencias que provoca un estrés interminable para una persona. El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, se olvidan que está ahí. El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón y la apoplejía e incluso el cáncer. El estrés postraumático se produce cuando el afectado ha tenido que afrontar una situación traumática en la que se estaba en un riesgo, algo muy importante, incluso la propia vida o la pérdida de un ser querido. Una de las consecuencias de estrés es el embotamiento mental que dificulta realizar acciones cotidianas como mantener una conversación o leer. Sentir ansiedad en modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos internos intensos, excesivos y persistentes sobre algunas situaciones diarias. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren en las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación del peligro real y pueden durar un largo tiempo. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son el trastorno de ansiedad degenerativo, el trastorno de ansiedad social, fobias específicas y trastornos de ansiedad por separación. Signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, el aumento del ritmo cardíaco, la respiración acelerada, la sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar, tener problemas para conciliar el sueño. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares o situaciones que pueden causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado. A menudo intentas evitarlos. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad, una preocupación persistente y excesiva por las actividades y eventos, incluso a sus asuntos comunes de una rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en la que sientes físicamente. A menudo sucede junto a otros trastornos de ansiedad o con depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo, temor o intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos, que son los llamados ataques de pánico. Pueden tener sensaciones de catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos frecuentes
o como aleteos, que son las llamadas palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que las personas le preocupe que suceda de nuevo o que evite situaciones que las haga que le han sucedido. El mutismo selectivo es la incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como el hogar, con los miembros cercanos de la familia. Estos pueden afectar el desempeño en la escuela, en el trabajo o en la sociedad, que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función parental. El trastorno de ansiedad social implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. El trastorno de ansiedad, incluido por sustancias, se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que es el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a sustancias tóxicas o tener abstinencia a causa de las drogas. Vivir el miedo de forma crónica conlleva un desgaste importante, desemboca en un trastorno denominado estrés postraumático. Para superar el estrés postraumático, Cano Vindel recomienda informarnos de las consecuencias que pueden tener la vivencia de las situaciones complicadas, conocer los síntomas que pueden aparecer y desarrollar habilidades de manejo de las emociones para superar con éxito. Estrés laboral. La vida laboral en general tiene una serie de estresores psicosociales que a veces pueden ocasionar conflictos emocionales por la existencia de, por ejemplo, demandas no razonables o la incapacidad de seguir el ritmo de trabajo. Frente a las exigencias laborales se ponen en marcha los mecanismos de activación, se toma más rápido las decisiones, se acortan procesos de acción, se ordenan mejor los pensamientos, de forma se incrementa el rendimiento y de ese modo aumentar la productividad del trabajador. Causas del estrés. Los estudiantes universitarios no escapan del estrés, incluso según varios estudios. Se trata de uno de los sectores de la población que más convive con esta problemática. Si bien aprender a lidiar con esta enfermedad no es para todos igual, los especialistas coinciden en que identificar las causas que provocan estrés es el primer paso. Tan frecuente es el estrés entre los universitarios que desde los estudiantes que recién ingresan aprenden a lidiar con estas situaciones según distintas investigaciones. Según los especialistas, estas son las principales causas que nos llevan a sentirnos estresados. Exigencias académicas, personas tóxicas, pensamientos negativos, pérdida de un ser querido, pasar tiempo en lugares con mucho ruido y demasiado tiempo en soledad. Estresores.
Estresores externos son las presiones a los que nos someten los demás, las prisas, las demasiadas actividades que hacer, muchas responsabilidades. Cuanto mejor sepamos afrontarlos, mejor pasaremos el trago. Los problemas externos no los podemos evitar, de algún modo hay que tolerarlos, pero sí podemos cambiar el modo de afrontarlos. Estresores internos, es decir, del modo de afrontar las dificultades o cómo las interpretamos. Funcionan de diversas maneras, por ejemplo, la crítica hacia afuera. Hay personas que afrontan su existencia con todo tipo de pensamientos negativos. Ven todo negro, no existen situaciones buenas, siempre ven algún defecto. La consecuencia es el mal humor continuo. Consecuencias del estrés. El estrés no solo nos hace sentir más irritados, agotados o nerviosos, también tiene consecuencias en el organismo que pueden afectar a nuestra salud en general. Pasar algún episodio de estrés es bastante común en la sociedad actual cuando se nos presenta un desafío, un problema o nos sentimos desbordados. Este estado nos activa y nos impulsa a reaccionar de forma puntual. Puede resultarnos útil, pero a largo plazo sabemos que nos perjudica. Nos sentimos irritados, tensos, nerviosos, decaídos, además de otras reacciones físicas. El estrés en el organismo. Cuando percibimos una amenaza o un peligro, sea real o no, nuestro cuerpo se prepara para dos soluciones rápidas y efectivas: la lucha o la huida. En ella está implicado el sistema nervioso autónomo, responsable de las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, que se producen de forma involuntaria, como el latir del corazón o la respiración. Este se divide en dos: sistema nervioso simpático y que nos dispone para la acción, y la parasimpático, que regula las actividades de nuestro cuerpo en reposo. El estrés en el organismo. Cuando percibimos una amenaza o un peligro, sea real o no, nuestro cuerpo se prepara para dos soluciones rápidas: la lucha o la huida. El estrés en el organismo es cómo nos afecta a nosotros el estrés como estudiantes, y en qué nos perjudica y cómo nos afecta. Medidas de control para el estrés. Si tiene síntomas de estrés, tomar medidas para controlar su estrés puede tener muchos beneficios para la salud. Explora estrategias de manejo de estrés como las siguientes: reconocer el estrés y las situaciones que lo desencadenan, evitar paliar el estrés mediante hábitos poco saludables, hace más daño que los beneficios que se piensa que generan. Las costumbres habituales que pueden causar daño al organismo son como comer en exceso, fumar, beber alcohol o consumir otras drogas. Hay muchas técnicas apropiadas para mitigar el estrés. Algunas de ellas son: admitir y reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar, aunque se quiera, y tratar de lidiar con ellas de la mejor manera posible, cambiando algunos aspectos para tratar de amenazarlas. Alejarse lo máximo de la fuente potencial del estrés. Hacer ejercicio de forma regular para liberar tensiones. Adoptar una postura más positiva ante los problemas y las situaciones complejas. ¿Cómo buscar asistencia? Si no estás seguro de si el estrés es causa o si has tomado medidas para controlarlo, pero los síntomas continúan, consulta a tu médico. Es posible que tu proveedor de atención médica quiera buscar otras causas potenciales, o plantéate la posibilidad de ver a un consejero o terapeuta profesional, quien puede ayudarte a identificar las fuentes de tu estrés. Tiempo para parar. Tómate un tiempo para ti y tus pensamientos. Es algo que no puedes obviar si quieres controlar tus niveles de estrés. En un mundo con tanto movimiento y tantos inputs,
que nos llegan día tras día, necesitamos momentos de silencio y solicitud para erraizarnos, apartados de nuestra pareja, hijos y amigos. Técnicas de muestreo. En el diseño del proyecto de investigación ha de quedar muy claro cuál es la unidad de muestreo, es decir, el elemento sobre el que se aplicará la técnica de selección: individuo, centro de salud, consultas, hospital, servicio, etc. ¿Y cuál es la unidad de análisis? Es decir, el elemento sobre el que se realizará el análisis de los datos. En general, aunque puedan coincidir, no tienen por qué coincidir la unidad de muestreo con la unidad de análisis. Técnica de muestreo. Técnica de muestreo que se utilizará para el protocolo. El muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo de población, los miembros de la población no tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados. Debido a esto, es seguro suponer que la muestra representa completamente a la población. También es posible que el investigador elija derivadamente a las personas que participarán en el estudio. El método de muestreo no probabilístico de población es útil para estudios piloto, estudios de casos, investigación cualitativa y desarrollo de hipótesis. Tipo de muestreo no probabilístico a utilizar. Muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra representada que represente a toda la población. Capítulo 3. Metodología. Diseño del estudio. Se trata de una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque descriptivo, con una técnica de muestreo no probabilístico, que se llevará a cabo mediante métodos de observación con la finalidad de recolectar la información. Se utilizará una metodología cualitativa, ya que en dicho método representa diferentes enfoques para el manejo de información y pueden contribuir con ideas de gran alcance al desarrollarse. Definición de la población en estudio. La población en estudio fueron los estudiantes de la licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, del curso regular semestral, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. A los estudiantes se les pidió su participación voluntaria y anónima para esta investigación, con la finalidad de recolectar información. Criterios de selección. Existen dos criterios. El primero es el criterio de inclusión. Define las características de la población elegible y vienen determinados por la propia pregunta de investigación y por la fuente de sujeta elegida. En este caso son los alumnos del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, del primero al octavo semestre, actualmente inscritos en la carrera de Administración. El otro criterio es de exclusión. Permitirán identificar y separar individuos que cumplan con los criterios de inclusión, pero que es probable que interfieran en la calidad de los datos o en la interpretación de los hallazgos. En este caso son los alumnos irregulares del Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Diseño estadístico de la muestra. El muestreo es un procedimiento tal que al escoger un grupo pequeño de una población, se pueda tener un grado de probabilidad de que ese grupo efectivamente posee las características del universo que estamos estudiando, en razón de que no siempre es factible estudiar a toda la población. Aquí está el muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo de población, los miembros de la población no tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados. Debido a esto, no es seguro suponer que la muestra representa completamente a la población. Y en el muestreo por conveniencia, es una técnica de muestreo no probabilística, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador.
Tamaño muestral. La población a estudiar son todos los alumnos del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, de la carrera del área económico administrativo, específicamente a los estudiantes de administración, del que se realizó un muestreo probabilístico estratificado por semestre, arrojando un tamaño muestral de a lo menos 200 alumnos aproximadamente. Descripción de las variables. El estrés suele clasificarse según su fuente, en las categorías de estrés académico y estrés laboral. El estrés académico se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, profesión, estrategias de afrontamiento, etc. El objetivo del artículo es revisar algunos modelos cognitivos del estrés, incluyendo el modelo cognoscitivo sistemático del estrés académico, para establecer una discusión entre ellos. Recolección de datos. Se trata de un estudio metodológico realizado por los estudiantes de administración. Se incluyeron estudiantes de todos los semestres matriculados del primero al octavo semestre, de ambos sexos, con edad igual o superior a 18. Se excluyeron estudiantes no matriculados en las distintas carreras del Instituto Tecnológico de Cerro Azul. En el periodo de recolección de los datos, no concluyeron su plan de estudios por ultrapasar el límite de periodo escolar, que no estaban presentes el día de la recolección de datos. Instrumentos de medición. Aquí nosotros ocupamos dos instrumentos de medición, que fue el cuestionario y la encuesta. A continuación se encuentra la matriz de operacionalización de variables, que tiene incluido, que es la variable independiente, que son el estrés académico. Definición conceptual, que el estrés académico es un proceso sistemático de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido en contextos escolares a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresoras. En la definición operacional tenemos que el estrés académico es la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en la universidad. Y las dimensiones, contamos con las causas de estrés en los distintos ámbitos, y en los indicadores son competitividad grupal, sobrecarga de tareas, exceso de responsabilidad. Y en las reacciones físicas tenemos tensión en la cabeza, agotamiento, dificultades para conciliar el sueño, opresión en el pecho, sudoración en las palmas de las manos. En las reacciones psicológicas tenemos nerviosismo, ansiedad, depresión, tristeza, irritabilidad. Y en las reacciones conductuales tenemos el aislamiento de los demás, conflictos o discusiones, aumento o disminución de alimentos. El diseño de los instrumentos fueron dos, que es el cuestionario para la evaluación del estrés en el entorno de la licenciatura en administración, que consta de 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Y la encuesta para diagnosticar el estrés, que cuenta con 10 preguntas que se tienen que responder con una numeración del 1 al 7. Y a continuación tenemos el procedimiento de manejo estadístico de la información, que es los resultados estadísticos que nos arrojó el cuestionario que se le realizó a los estudiantes de la carrera de administración, que son las 5 preguntas que están graficadas con
con el resultado que nos arrojó el cuestionario. Y con esto concluimos nuestro protocolo de investigación de la materia de taller de investigación 2.